La Voz de Berea, un programa totalmente diferente que el que acaba de escuchar, amén. Aquí nos dedicamos a la exposición de la palabra de Dios, al estudio expositorio de la palabra de Dios, amén, que es donde está la vida para nosotros, amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén. Y en este estudio expositorio de la palabra de Dios es donde nuestra fe crece y aprendemos la palabra de Dios. Hermanos, les tengo buenas noticias a todos ustedes, amén. Buenas noticias de gran gozo y bendición. ¿Por qué? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué pasó o qué no pasó? Pues no pasó nada. Pero las buenas noticias es que Cristo viene pronto, amén. La promesa que Él hizo de volver un día al mundo otra vez por nosotros, Él viene. Acabamos de acabar, nosotros ya vamos a acabar estudiamos primera Tesalonicenses y segunda, ya vamos en el capítulo, vamos a brincarle ya al capítulo 3, en unos cuantos versículos más entramos para el último capítulo, ya donde Pablo se despide de los hermanos de Tesalónica. Acuérdense que el tema central de los hermanos de la carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica es que quería que no olvidaran de la promesa de la vida eterna, la promesa de Dios de que Él nos iba a resucitar y darnos una vida eterna. Nosotros humanamente no podemos percibir a veces lo bíblico, hermanos. No tenemos bastante madurez espiritual para entender que nuestra verdadera morada y real morada no es este mundo, es en la presencia de Dios eternamente. Muchas veces como seres humanos queremos ver la perspectiva de un punto de vista humano y ignoramos algo real, hermano, algo que es una realidad, de que la eternidad es más importante que la vida temporal aquí, de que la vida con Jesucristo, pasando la eternidad, es lo más importante que la vida aquí. Si yo me muero hoy, hermano, ayer y antes ya sentía que me moría, hermano, tuve que ir al doctor, ya me andaba, hermano, quién sabe qué me pegó, pero unos dolores de estómago que no aguantaba, hermano. Y no aguanté toda la noche, el viernes no pude ni ir a trabajar. Y el viernes tuve que ir a un doctor a ver qué estaba pasando y pues que es un virus, dice que anda en el estómago, que está dando mucho dolor. Y para acá el caso es de que yo nunca había tenido tanto dolor de un virus, hermano. O de un virus, dice mi hija, que lo digo mal. Un virus. Amén. Y es lo que le digo, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que lo más importante es la vida aquí. Que lo más importante es tener aquí, tener dinero para andar viajando y ir y venir. Y la gente anda de aquí para allá, de allá para acá. Ahora no estamos en contra de la vacación de vez en cuando, hermano, pero hay gente que a ti lo exagera, hermano. Hay gente que cada 2 semanas andan fuera del pueblo y que para acá y viajando porque se aburren aquí para acá y para allá. Mire, hermanos, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios que tiene la paz de Dios, no se aburre, no importa qué rancho viva. Porque hay contentamiento en el corazón. Y el problema y el dilema del ser humano estos días, que no tienen contentamiento, hermano. Andan por ahí buscando ser saciados por el pecado, por la vida que ofrece este mundo, cosas pasajeras que no dejan nada al final al hombre, más que pura ruina y más ruina aparte de la ruina. El contentamiento, hermano, está en Dios. Pablo le escribía a los hermanos de Tesalónica porque habían perdido la esperanza. Ellos pensaban que ya la resurrección no, ya había pasado, que ya el arrebatamiento ya había pasado, que esas cosas ya eran cosas del pasado, porque habían entrado maestros encubiertos ahí, falsos, a engañarlos, a sacarlos del camino de la verdad. Y no es así. Pablo les reafirma la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y luego les da unos consejos de orar, de buscar a Dios, de ser fervientes en la obra de Dios, en sus obras, les da un ánimo a eso. Y luego también les halaga la fe que se ha mencionado de ellos, una fe genuina en ellos, que eran una gente que eran, desde que escucharon el Evangelio, fieles a Dios. Los complementa un poco. Y luego les hace ver también de la apostasía que vendría en estos últimos tiempos, del anticristo que se iba a manifestar, y le hace ver algunas cosas que obviamente, aunque se los dijo a ellos, era para nosotros, no tanto para ellos. Amén. Cuando nos quedamos en el contexto bíblico. Pero yo quiero en esta mañana, hermanos, animarle a usted, motivarle a usted y recordarle a usted que ya estamos en la recta final. Cristo viene pronto. Ya vemos la apostasía en la iglesia. Vemos una iglesia social,
una iglesia entretenida meramente. Hay millones y millones de personas en las iglesias, hermanos, que no han conocido a Dios. Conocen programas, conocen pasatiempos, tienen talento para cantar y tocar muchos de ellos, pero no tienen un encuentro con Dios. No han nacido de nuevo. Cambiaron ciertos hábitos, ciertas cosas que antes hacían ya no las hacen, pero aún así no se han convertido. Porque la iglesia moderna anda buscando pasatiempos, entretenimientos. ¿Cuál iglesia me satisface más en cuanto a entretenimiento? ¿Cuál tiene mejores banderas? ¿Cuál tiene mejores danzas? ¿Cuál iglesia tiene el mejor coro? Y anda la gente buscando esas cosas. En lugar de preguntarse, ¿cuál iglesia tiene la verdad? ¿Cuál iglesia tiene sana doctrina? ¿Cuál iglesia me está preparando para si Cristo viene este día o si este día me muero yo? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre es el tema que evita, la muerte. Y no puede haber cosa más gloriosa para un hijo de Dios, hermano, que irnos de este cuerpo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿No está de acuerdo usted? De acuerdo. Ah, hermano, Pastor Pando, ¿por qué se quiere morir? No dije que me quiero morir. Pero si hoy me tocara irme con el Señor, gloria a Dios. Porque el verdadero hijo de Dios no va temiendo la muerte, no va temiendo nada en esta vida, cuando está bien arraigado sobre la palabra y en Dios. No aquellos chiflados que andan ahí reclamando promesas y hablan que no tienen miedo a la muerte, que ya están listos que venga Cristo, pero sus vidas están en pecado. Y de esos hay muchos. La palabra de Dios enseña claramente que el justo escasamente se salva. Pero los que entendemos la Escritura y vemos lo que está pasando en el mundo, hermano, nos damos cuenta que ya el Señor Jesucristo viene por su iglesia bien pronto, hermano. Ya el arrebatamiento de la iglesia está por suceder. Y Él viene a llevarse a aquellos que le aman, a aquellos que esperan su venida, a aquellos que nos preparemos para su venida. Él no viene por una iglesia entretenida, filosóficamente salvada nomás, que está metida en el programa de la iglesia. No viene por una iglesia así. Él viene por una iglesia que aprecia lo que Él hizo en la cruz. Él viene por una iglesia que aprecia su sacrificio. Viene por una iglesia que han hecho una entrega de compromiso a Jesucristo y le sirven con todo su corazón. Por esta iglesia viene Jesucristo. La iglesia carnal se va a quedar. Los cristianos entretenidos se van a quedar. Los que buscan nomás la música bonita, el puro pasatiempo de la iglesia, se van a quedar. Es menester buscar a Dios, hermanos. Es menester volvernos a la santidad. Es menester volvernos a la sana doctrina. Y es menester volvernos a buscar a Dios de todo corazón, con quebrantamiento, humillarnos ante su presencia, porque Cristo no viene por esta iglesia chiflada, entretenida, carnal, que abrazan al mundo igual que a Dios. Se tatúan, se emborrachan, andan de infieles por ahí. A veces el pastor no puede castigar, no puede poner disciplina al miembro porque el pastor anda igual. Como un caso que me di aquí, que un pastor asociado ahí andaba cometiendo adulterio y que el pastor no pudo hacerle nada porque había amenaza de que si él descubría al socio, también lo iban a descubrir. Y a eso hemos llegado a una iglesia moderna, hermano, una iglesia mundana. Grupos cristianos copiando al mundo, agarrando. Aquí en la Nueva Radio Alabanza, hermano, cuando yo me doy cuenta que una canción está imitando al mundo, como la otra vez puso mi esposa un canto, aquí en la radio. Y tenía letra cristiana, según ellos. Y le dije, ¿quién es el cantante? Y me dijo un nombre. Quítenlo de la lista, sáquenlo de ahí porque ese hombre no está convertido. Un cantante por ahí que se llama Cristiano que le sacó la letra a la canción esa que yo escuchaba cuando era un niño, allá en el barrio.
que mi papá antes de convertirse la escuchaba. Y es la canción esa que dice la baraja de oro. Voy a jugar el amor por una baraja de oro, que no sé qué tanto más decía la canción. Y la misma letra y le cambiaron. Yo no estoy de acuerdo con que los grupos hagan eso, hermano. Está mal que un grupo esté robándole la música al mundo, esté imitando al mundo. A mí no me importa cómo lo justifiquen, me llamen legalista, religioso. Deje de estar imitando al mundo, ¿ok? Pida la inspiración a Dios. Usted se cree que tiene talento para cantar y componer, componga un canto nuevo para el Señor. No esté ahí siendo mundano y cree que sus cantos se acepten. Nada más que con nosotros cantos, si los conociéramos, pero me imagino que hay más cantos aquí que son imitados del mundo. Y cuando nos damos cuenta, pues los echamos para afuera. Porque esa convicción tenemos, no vendemos el evangelio ni la verdad. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le gusta. Pero definitivamente, hermanos, una iglesia mundana, una iglesia que acepta todo tipo de doctrina, toda creencia, toda danza, todas maniobras. Ahorita, hermanos, hay mucho yoga. Yo le recomiendo que ordene el estudio número 3 y 4 del yoga que presenté aquí en la radio yo. El estudio número 3 y 4, donde yo le hago a usted, le doy a usted pruebas y evidencia de dónde salieron estas danzas de las banderas, las maniobras que hacen así, todas las maniobras que hacen así y maniobras que hacen que son del yoga. Y el yoga es yugo. Usted se yuga con los dioses paganos, con los dioses y diosas de la mitología. Y las mismas danzas y dramitas están siendo las iglesias donde están practicando el yoga. Conscientemente o inconscientemente, pero lo están haciendo. Que es que peleando guerras espirituales con banderas, ellos. Que cubriendo a la gente de demonios con banderas. ¿De dónde aquí, hermano? Tanta tontería. Porque la iglesia no tiene discernimiento. Porque la iglesia no tiene discernimiento porque no hay quien les predique la palabra de Dios. Porque si usted no conoce la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios, usted no va a tener discernimiento. O usted a todo lo va a consentir. A todo le va a dar el ok. Y debido a esto, millones y millones y millones aparecerán en el infierno pensando que eran salvos y nunca lo fueron. Porque algo carece en la iglesia estos días. Lo que carece en la iglesia del Señor es el conocimiento de su palabra. Y le vuelvo a reenfatizar y le vuelvo a aclarar algo. El Espíritu Santo inspiró a todos los escritores de la Biblia. Los santos profetas, los apóstoles y los santos hombres de Dios escribieron, dice la Escritura, inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entienda una cosa de él. Entienda algo usted del Espíritu Santo. Él discierne a base de lo que aquí está escrito. Cristo le llama el Espíritu, Cristo le llamó el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda verdad. Porque Él no hablará de sí mismo, sino de todo lo que Él escucha al Padre. Porque de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que está escrito, Él intercede por nosotros y aboga por nosotros y discierne. Entonces, cuando usted tiene al Espíritu Santo, si usted no le da la palabra, si usted no estudia la palabra, usted tiene problemas discerniendo. Por eso la iglesia ha adoptado la ciencia de la mente positiva, la psicología positiva, el yoga, las ciencias de la mente, los decretos. Tanta tontería que se enseña en los púlpitos hoy en día que no es bíblico. Que no hay ni una sola base bíblica para que enseñen tal tontería. Pero como en la iglesia no hay conocimiento, como le dijo Dios a Oseas, dile a mi pueblo Israel que ellos perecen por falta de conocimiento. Y por cuanto ellos no quieren mi conocimiento, yo los echaré del sacerdocio y me olvidaré de sus hijos. No quiera clamar a Dios cada vez que usted tenga una emergencia, hermano. Vamos a desarrollar una vida espiritual, una vida que honre a Dios. Vamos a volvernos a la palabra de Dios y a estudiarla bien, expositoriamente, como lo que hacemos en este programa.
Porque este no es un libro de opciones. No es un libro de entretenimientos. No es un libro para que usted aprenda a tener éxito. No es un libro para que usted manipule a Dios, como algunos maestros por ahí enseñan. Este es un libro que nos enseña la vida eterna, dónde encontrarla, cómo encontrarla. Este es un libro que nos revela a Dios, nos revela su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que vivir como hijos de Dios? ¿Por qué no podemos amar al mundo y el sistema de este mundo? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando esta palabra santa y bendita nos enseña, tal y como está escrita, en contexto de los púlpitos, el pueblo de Dios perece. Y empieza a abrazar todas estas doctrinas de demonios que se han metido a la iglesia, que les llaman danzas, guerras espirituales, y están meramente jugando con palabras nomás, pero a Dios no conocen. Le llaman unción a lo que no es unción. Llega un rapero a la iglesia con su cachucha al revés, brinque, brinque como loco, con una música ruidosa que ni ritmo tiene. Pero ahí están todos los jóvenes, brinque, brinque, cante, cante, y dicen, se movió la gloria de Dios. It's anointed music, dicen, es música ungida. ¿Por qué dicen eso, hermano? Un rapero dijo en una entrevista, que yo lo escuché, no me lo contaron, yo lo escuché. Un rapero dijo que Dios le había dicho que compusiera música rapera, un canto rapero. Espérese. El Dios que es santo, el Dios de Israel, el Dios que demanda santidad, el Dios que espera que le adoremos en espíritu, en verdad, le dijo a un rapero, me interesa ya la música rap, quiero que tú me pongas música rap. Es lo que le digo, hermano. Confunden las voces de demonios, las voces de espíritus erróneos, y les llaman la voz del Espíritu Santo. Porque no hay discernimiento, hermano. No hay Espíritu Santo en ellos. Y cuando usted les da donde les duele o les habla de verdad, ¿sabe lo que dicen? Es que este hermano es muy legalista, este hermano es muy religioso, es que este hermano es anticuado. ¿Por qué no quieren verdad? Y por eso corren a la iglesia que tenga la discoteca más bonita. Y por eso corren a las iglesias que tienen las mejores danzas, las mejores banderas, los mejores raperos. En lugar de buscar la iglesia que tenga la palabra de Dios, la sana doctrina, el evangelio que los conduce a la vida eterna, buscan la iglesia más bonita, porque todos quieren ser miembros de una iglesia grande y bonita. Todos quieren ser miembros de una iglesia que tenga facilidades profesionales. Todos. Y no estamos en contra de hacer cosas excelentes para Dios tampoco. Pero ese es su motor, lo que los motiva. Pero tenemos que volvernos, hermanos, a la sana doctrina. Tenemos que volvernos a buscar a Dios, clamar a Dios, sentir la verdadera presencia de Dios y no andemos con payasadas, queriendo bajar la presencia de Dios con ruidos, con luces. ¿Por qué? Con banderas, con danzas del yoga, con las danzas kundalinis, que la borrachera espiritual. Déjese de esas locuras y volvámonos a Dios de verdad. Porque el tiempo está a las puertas. Jesucristo no viene por una iglesia carnal, Él viene por una iglesia que le ama. Viene por una iglesia que derrama lágrimas en su altar, que le anhela. Y debemos prepararnos para eso. Si usted es pastor, evangelista, ministro de la palabra de Dios, maestro, busque a Dios. Busque a Dios y no esté entreteniendo a la iglesia con sus programas que usted va y lee en el internet o compra un libro y le dicen qué programa haga y qué programa no haga. Yo lo he visto eso mucho, hermano. ¿Cómo no busca a Dios y le predica a la iglesia lo que Dios le está diciendo que predique? Que se prepare porque Él viene pronto. Que vivan en santidad porque no lo están haciendo. Que se aparten del mundo porque viven igual que el mundo. Porque si Jesucristo viene, hermano, y no estamos viviendo en santidad, buscando su rostro, viviendo la fe bíblica, nos vamos a quedar.
No importa en qué tanto programa participemos en la iglesia. El pastor no tiene que estar predicando lo que la gente quiere escuchar, ni andar metiéndose a sermones.com o a dramas.com o a nuevadanzadebandera.com para ganar la nueva danza espiritual. Déjese de tonterías. Predique sana doctrina y si la gente quiere ir, va a ir y la que no quiere ir, no va a ir. Como quiera, el día que ustedes detienen el entretenimiento, se le van. El día que les quita el entretenimiento o hayan entretenimiento mejor, se van para otra iglesia. Ah, es que acá están más bonitas las luces. Acá tienen luces verdes, amarillas y rojas y acá tienen luces azules, grises, color de rosas. Ah, me gusta más el escenario aquí. A lo que hemos llegado, hermano. Una iglesia apática, muerta, indiferente. Ahí los mira uno en el Facebook, hermano. Vivir igual que el mundo. Ponen las cosas igual que el mundo. Dios nos ayude, hermano. Cristo viene. Estamos por darle cierre ya a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a empezar en la segunda carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Estamos ya en el capítulo 2, ya estamos por entrar al 3, vamos a terminarlo hoy. No es mucho la pura despedida de Pablo, pero como quiera vamos a leerle. Dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Hermanos amados del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu. ¿Se fija? Y creencia en la verdad. La santificación, hermano, es importante en nuestras vidas. Santificación, cuando uno viene a Cristo, uno es justificado delante de Dios como hijo de Dios, como si nunca hubiésemos pecado, y estamos santificados a la misma vez delante de Dios. Nada más que la justificación viene, hermanos, de un solo paso. Éramos hijos del diablo, no conocíamos a Dios, nos entregamos al Señor, y el momento que nos entregamos a Jesucristo, nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios y ya somos justificados delante de Dios. Pero aquí está hablando del proceso de la santificación. El proceso de ir separándonos de aquello que a Dios no agrada. El proceso de ir santificándonos ante Dios. Ir aprendiendo en su palabra qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no agrada a Dios en mi vida. Y ir apartándome de aquellas cosas que a Dios no agradan, hermano. No comprometa la palabra de Dios, hermano. No comprometa la Biblia, ¿ok? No comprometa lo que la Escritura dice. Si la Biblia dice que no se emborrache, no se emborrache. Si la Biblia dice que no debemos odiar, no debemos odiar. Si tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Si no debemos imitar al mundo, no hay que imitar al mundo. Si no debemos amar al mundo, no hay que amar al mundo. Por eso dice, hermanos amados del Señor, que Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y creencia de la verdad. Sigue diciendo Pablo, a lo cual Él, o sea Dios, os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y te retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios el Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Nos está exhortando el apóstol Pablo, hermano, a retener la doctrina que habéis aprendido. Lo que es bíblico, hermano. Cuando entre una práctica nueva a la iglesia, una obra nueva, una doctrina nueva, usted siempre cuestiónese, ¿es bíblica o no es bíblica? ¿Está en contexto o no está en contexto? Porque hoy en día entra una doctrina y la gente la acepta sin investigar. Es más, yo he escuchado a gente decir que no les importa si no está en la Biblia, el caso le hacen bien a la gente, le hacen un bien a la gente como quiera. Y es imposible, hermano, que usted sea un cristiano fructífero, firme en Dios, si usted no aprende sana doctrina o la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo.
Porque la intención y el propósito de Satanás es desviarnos de la verdad, desviarnos de la sana doctrina. Había maestros falsos, hermanos falsos, profetas falsos. En los tiempos de Pablo, el apóstol Juan dice que en los últimos días vendrían estas cosas. Pablo dice que la apostasía, que en los últimos días la iglesia aceptaría doctrinas de demonios. Muchos iban a apostatar de la fe bíblica. Por eso es importante retener la sana doctrina, hermanos, retener la doctrina de Cristo. No nomás por un tiempo, todo el tiempo. Y toda aquella práctica, hermanos, todos aquellos inventos modernos que la iglesia presenta, todos estos mensajes modernos basados en psicología, ciencias de la mente, estas guerras con banderas, qué tontería, hermano, esa de las guerras con banderas, que limpian los aires de demonios ellos. Que si usted no tiene una alabanza de bandera, usted está expuesto a demonios, dicen ellos, los que instruyen estas cosas. Qué tontería. Permanecer en la doctrina de Cristo, hermanos, que es bien fundamental y bien sencilla la doctrina de Cristo. Amén. Dios crió al hombre. El hombre cayó, el hombre pecó. Pero Dios prometió restaurar al hombre, redimir al hombre por medio de Jesucristo y ningún otro medio. Dios envía a Jesucristo al mundo para morir por nosotros. En forma de hombre vino, para derramar su sangre por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Cuando Él dijo consumado es, se refería a la redención del hombre. Ahora nosotros somos salvos por poner nuestra fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario, que es una obra de gracia, que es una obra gratis que Él nos dio a nosotros por el precio que Él pagó. Y debemos tener fe en Jesucristo y en el Evangelio de Jesucristo para ser salvos. No en dogmas de hombres, no en instituciones de hombres, no en religiones, en el Evangelio de Jesucristo. Y debemos nosotros, hermanos, permanecer fieles a Cristo, porque Él viene por una iglesia y Él viene pronto, hermanos. Escatológicamente vemos que ya lo que la Escritura dice que se iba a cumplir se está cumpliendo. La señal más grande antes de la venida de Cristo es que Israel se iba a hacer nación. 14 de mayo de 1948. La otra señal más grande es que el espíritu del anticristo se iba a manifestar en el mundo y en la iglesia en los últimos tiempos. El hombre inicuo, su espíritu se iba a manifestar antes de la venida del Señor, produciendo y trayendo a cabo a la iglesia una apostasía. Y la apostasía, hermanos, ya la estamos viendo en la iglesia. Una iglesia apostatada a doctrinas de hombres, a doctrinas de demonios, que no acepta corrección, no acepta que le diga uno nada que es correcto. Lo ignoran a uno, lo miran como un loco, que somos anticuados, que somos extremistas. Relájate un poco. Más suavecito tu mensaje. Dios no me llamó a predicar eso, hermano. Dios me llamó a predicar la verdad, la sana doctrina en estos últimos tiempos. Cuando Dios me llamó a mí, Él me dijo claramente que Él me llamaba en tiempos de mucha apostasía. Y yo entiendo por qué Él me lo dijo, porque yo buscaba a Dios. Yo gemía ante Dios, porque la iglesia donde yo fui por 40 años se apostató, hermano. Se apostató el pastor por amor al dinero, por hambre al dinero, y ya no le importó la gente, ya no le importó el alma de la gente, nada más le importó su ganancia personal, su dinero, y traicionó al pueblo de Dios, trayendo a falsos profetas, trayendo a falsos apóstoles, a mentirosos, a saquear a la iglesia de dinero, a meter brujas en la iglesia. Yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo lo vi, a meter brujas a la iglesia. Una iglesia grande, poderosa, llegar a la nada, apostatarse. ¿Por qué? Por la mentira y el engaño. Por eso tenemos que permanecer firme en doctrina, firme en la palabra, firme en la sana doctrina y no comprometer la palabra por nada. No importa quién se enoje, hermano. A mí no me importa cuáles pastores se enojen conmigo, cuáles no. A mí no me importa eso, hermano. Yo no quiero volver a la vida que yo viví bajo mi pastor de 40 años. Que por respeto a quien lo merece, no digo su nombre. Ladrón, egocéntrico, egoísta. Que por 40 años lo apoyé yo al 100% y él me dio la espalda al último. Me dio la puñalada por atrás. Ojalá y se arrepienta y se componga delante de Dios y no anda ahí engañando más gente. Da coraje, hermano, 40 años siéndole fiel a un pastor uno, ayudándole en todo, para que el último le dé la espada,
le entierra la daga en la espalda a uno, por la espalda a uno, hermano. Qué triste. Por eso yo no comprometo el evangelio. A mí no importa qué pastor se enoje, qué pastor me quiera o no me quiera. A mí no me interesa, hermano. Si aman a Dios, lo van a amar a usted. Y si aman a Dios y le aman a usted, le van a aplicar la verdad, aunque a usted le guste o no le guste. Por eso tenemos que permanecer firmes, porque esta apostasía está en la iglesia. Falsos apóstoles y profetas se han levantado, meter tanta mentira en la iglesia, tanto engaño, tantas doctrinas de hombres, tantas danzas mundanas en la iglesia, discotecas en la iglesia, y le llaman la gloria de Dios. Si conocieran la gloria de Dios, no meterían tanta basura en la iglesia. Tuvieran discernimiento, y no lo tienen, por eso lo permiten. En otra iglesia que yo estaba yendo grande aquí en Odessa, que es que iban a dar 16 lecciones de cómo sacar demonios de los cristianos. Por favor, ¿cuándo lee usted que puede coexistir un demonio a la par del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuándo? ¿Cuándo lee usted que un demonio puede estar a la par del Espíritu Santo? Porque si yo soy hijo de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Y qué comunión tiene Satanás con un hijo de Dios? ¿Qué comunión tiene Satanás con el Espíritu Santo? Si yo soy hijo de Dios, nacido nuevo, yo soy templo del Espíritu Santo, Él mora en mí. ¿Cómo es posible que un demonio va a estar a la par ahí? Doctrinas de demonios que los pastores permiten por quedar bien con la gente. Capítulo 3. Por último, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Esto es importante, hermano. No es de todos la fe. Yo quiero decirle a usted ahorita en este momento, hermano. Quiero que entendamos esta escritura, lo que dice aquí. Que seamos librados hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Vamos a leer qué dice aquí el comentario de Jim Swagger. Debería traducirse porque todos los hombres no tienen fe. Indica la obra terminada, llevada a cabo de la cruz. Yo quiero hacer un pequeño énfasis aquí, hermano y hermanas. La mayoría de la gente del mundo no se va a salvar. Hay casi 8 billones de personas, de habitantes en el mundo. Y la mayoría se han muerto perdidos. Cristo lo dijo. Cristo dijo que era muy ancha la puerta que lleva a la perdición. Y la que lleva a la vida eterna, dijo Jesucristo, que es muy angosta. Y Cristo mismo dijo, son pocos la que la van a hallar. El hecho de que usted llegó un día a la palabra de Dios, hermano, y el Espíritu Santo causó en que usted creyera y aceptara a Cristo como su Salvador y hoy le sirve fielmente, es un privilegio que no cualquiera disfruta, hermanos. Porque aún dentro de la iglesia hay pastores, pastoras, miembros que no son salvos. Solamente sirven a Dios mecánicamente. Pero aquí se refiere a los que de veras han nacido nuevo, que son de la verdadera fe, que vamos caminados a la vida eterna. Por eso tenemos que permanecer firme, seguir orando. Porque no es de todos el creer. No es de todos el ser salvo. El llamado es para todos. Juan 3:16. Pero pocos son los que toman esa fe y la echan a andar. Así es de que usted es un hijo de Dios, un cristiano, una cristiana, y usted le está sirviendo fielmente. Dele gracias a Dios, que ha sido una obra de gracia, de que el Espíritu Santo haya causado a nosotros el nuevo nacimiento y el privilegio de creer en fe bíblica, en la fe de Dios. Que el objetivo es Jesucristo, que el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Porque fuera de Jesucristo no hay salvación. Usted puede tener su fe en la iglesia, en su dogma. Usted puede tener su fe en su religión, en sus imágenes, pero usted va derecho al infierno si no se arrepiente. Porque los únicos que heredarán la vida eterna son los que tienen su fe puesta en el objetivo correcto o el objeto correcto, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el único que puede darnos vida eterna. Es un privilegio que sus ojos, mis ojos,
hayan sido abiertos para conocer la verdad del Evangelio. Busque a Dios, hermano. Ore. Escudriñe la palabra. Ahí está la vida. Ahí está la vida para nosotros. Seguimos. Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en Él, en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amén. ¿A quién es fiel Dios? ¿A quién es fiel Dios? ¿A cualquiera? ¿Al que dice creo? ¿Al que dice tengo fe? No, Señor. Dios es fiel al que dice creer en Él, pero que le sirve fielmente. Porque el decir creer en Dios y no servirle es una mentira. Le voy a contar brevemente el testimonio de una persona que le he ministrado en días pasados. Él me asegura a mí que no hay nada mal con maldecir, ni tomar, ni oír música heavy metal, que nada de estas cosas son malas, dice él. Porque el hombre las hace malas, pero que en sí no son malas. Le dije, ¿y qué de vivir en santidad? ¿Qué de vivir apartado del mundo? ¿Qué debe ser sus mandamientos? Porque él alega que porque no hay un mandamiento que dice que no debes usar cocaína, no hay nada mal con ello. Yo siempre he predicado y he enseñado y voy a enseñar lo que la Biblia enseña. Las promesas de Dios son condicionales. ¿A poco, hermano? Las promesas de Dios son condicionales. Aún Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la palabra ahí, crea, en griego, no es lo que usted piensa, como todo el mundo dice que cree en Dios. La palabra cree ahí, en griego significa estar encomendado a Dios. Entonces, la vida eterna es para aquellos que creen. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio él, Jesucristo, potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es la condición para ser hijo de Dios? Recibirle en nuestro corazón. Y aquí Pablo nos dice, y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Ahí está el secreto, hermano. No basta en decir soy cristiano, no basta decir creo. Basta, tenemos que andar en obediencia a su palabra todos los días, no nomás cuando nos dé la gana, hermano. No nomás el domingo. Todos los días tenemos que andar en la voluntad de Dios. Cuando la trompeta suene, solamente los que andamos en la perfecta voluntad de Dios, viviendo en santidad. No el que viene el domingo, se consagra el domingo y el resto de la semana vive como demonio. O ni a Dios toma en cuenta. Las promesas de Dios son fieles, aquí dice. Confirmará y nos guardará de todo mal. Pero ¿cuál es la condición? Que hacéis y haréis lo que les hemos mandado. Amén. Voy a leer la nota de Jim Swagger. El crecimiento en la gracia puede ser realizado solo cuando los creyentes mantienen una actitud de obediencia hacia Dios. En realidad, una actitud que es motivada por amor hacia Él. Es lo que supera todos los demás afectos. Yo siempre le he enseñado a mis hermanos en la iglesia aquí en Templo de Berea y les he dicho, hermanos, en mi caminar con Dios, en mis experiencias que yo he tenido en Dios, he tenido buenas experiencias, malas experiencias, subidas y bajadas. Pero lo que yo he aprendido del Evangelio, hermano, y esto de servir a Cristo, no es un gran misterio. Pero para servir a Dios, hermano, tiene que ser del corazón, hermano. No hay manera, hermano, de servir a Dios si no le amamos. Si no amamos a Dios, no vamos a guardar sus mandamientos. Si no amamos a Dios, no le vamos a buscar. Si no amamos a Dios, no vamos a amar su obra. No vamos a apoyar su obra. No ande diciendo que ama a Dios cuando usted no le ama. Porque no se dice amo a Dios, se le prueba. A Dios no se le ama con palabras, se le ama con hechos. Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, que están en el programa de la iglesia, están en la música de alabanza, están en las enseñanzas, son maestros, pero no hay amor para Dios.
lo hacen por compromiso, por obligación. Déjenme leer una cosa, hermano. Lo que yo hago en la hora veriana, cuando doy la escuela dominicana en la iglesia o predico en la iglesia, cuando hablo en la voz de Berea, lo que hago en principios, hermanos, lo que hacemos aquí, mi esposa, la hermana Ivonne, hermano, que estamos aquí al frente, poniéndole música, orando por las peticiones, poniendo mensajes, poniendo noticias. Todo esto lo hacemos porque nuestro corazón está en lo que hacemos, hermano. A nosotros nadie nos obliga, hermano. ¿Qué no sabe usted qué tan fácil es para nosotros nomás ministrar la iglesia y los miembros que tenemos? ¿Qué no sabe usted que es bien fácil nomás atender la iglesia yo? ¿Usted sabe lo que yo duro para grabar, editar, estudiar y editar lo que usted escucha en la radio? Lo hacemos porque amamos la obra de Dios, hermano. Yo amo a Dios. Yo amo su palabra. Yo amo la iglesia, hermanos. Yo tengo un celo santo de Dios en contra de las falsas doctrinas. Porque le dije hace rato que echaron a perder a la iglesia de un día por 40 años. Se apostató el pastor. Le ganó el amor al dinero. Permitió brujas, falsos profetas, apóstoles en su iglesia. Hasta que al fin destruyeron la iglesia. Las convicciones que yo tengo, hermanos, son sinceras. Yo no estoy aquí para agradar a predicadores o a hombres. Yo estoy hoy aquí para predicar lo que Dios me llamó a predicar. Sana doctrina. El evangelio puro. Y jamás venderé la palabra de Dios. A mí no importa que me quiera la gente o no me quiera. Jamás venderé la bendita palabra de Dios por dinero, por quedar bien con los hombres. Quédese con su diezmo. Quédese con su ofrenda si usted quiere. Pero el que nos ha sostenido hasta el día de hoy lo va a hacer. Pero jamás venderé el evangelio por un plato de lentejas, por una ofrenda, por el diezmo. Porque lo que predicamos es verdad y la verdad no se compromete, ni se vende. Deje de ser una iglesia social, conviértase en una iglesia espiritual, que busque a Dios, que enseñe la palabra. Y el Señor examine vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Empero os declaramos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Se lo voy a leer otra vez para que no diga usted que es el pastor Pando que está amargado o que está enojado. Es Dios hablándonos a nosotros. Que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Hello. Voy a leer las notas. Literalmente quiere decir salirse de las filas de la palabra de Dios. En la forma abreviada significa que hay que retirarse del compañerismo de aquellos que enseñan otra cosa que no es la cruz. No se refiere a la excomunicación. La segunda nota, después de la enseñanza de Pablo, que era definitivamente del Señor, la doctrina que fue traducida en otras versiones como la tradición, como se usa aquí, no significa doctrina, no escrituras. Significa doctrina, no escritura. Como significa esta palabra, normalmente al apóstol se refiere a lo que el Señor había dado, lo que él había enseñado fielmente a la gente. ¿Se fija lo que está pasando ahí, hermano? ¿Se fija lo que está pasando ahí? Que no andemos mezclados, juntados con gente que tiene doctrinas diferentes al evangelio. Por eso yo no creo en esas iglesias que se unen con cualquier movimiento, con cualquier secta, en el nombre de la unidad. Yo no quiero estar participando, hermanos, con iglesias que están mezcladas con todo tipo de doctrinas falsas, con doctrinas de hombres, con dogmas de hombres. Si no traen la doctrina de Cristo, no me interesa unirme a esas iglesias. A mí solamente me interesa la palabra de Dios, la doctrina del evangelio. Y dice, todos aquellos que no andan de acuerdo a la doctrina de Cristo, la doctrina que Pablo y los apóstoles nos enseñaron, que nos aparten nomás de Dios. ¿Dónde están las banderas en la doctrina de Pablo, hermano? ¿Dónde están las danzas del yoga en las iglesias en la doctrina? ¿Dónde está la borrachera en la doctrina, aquí en la doctrina de Cristo? ¿Dónde está la ciencia de la mente? ¿Dónde está
la psicología de la mente positiva. ¿Dónde están los decretos? ¿Dónde están las discotecas? ¿Dónde están todos estos movimientos en la palabra de Dios para adoptarlas nosotros y aceptarlas como de Dios? Toda práctica, toda doctrina que no se alinea con la palabra de Dios debe ser rechazada. El templo es para adorar a Dios. El templo es para ir a aprender la palabra de Dios, hermanos, estudiar la palabra de Dios. El templo no es para entretenimientos. Es que la iglesia moderna se ha hecho una iglesia social. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no se dedicó Cristo su ministerio a abrir orfanatorios, bancos de comida, a hacer obras sociales? ¿Por qué no se dedicó Cristo a levantar templos para eso? ¿Estamos en contra de eso? No, pero eso no es el énfasis del Evangelio. El énfasis del Evangelio es a predicar el arrepentimiento para que la gente se vuelva a Dios, sirva a Dios y sea fiel a Dios. Crezca en Dios, crezca en la fe y madure en el Señor, para que no sea llevado doquiera por todo viento de doctrina que entra. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuvimos el derecho de pediros ayuda, sino por daros a vosotros un ejemplo para que os imitáis. Porque aún estando con vosotros, os declaramos esto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Ahí está para los flojonazos que no quieren trabajar, los que quieren depender del gobierno, que no están lastimados o que no están jubilados, ¿ok? No malentienda. Y los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. El saludo desde mi mano, Pablo, que es mi signo con toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y es como Pablo concluye con los hermanos de Tesalónica, dándoles el consejo de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, en medio de la apostasía. La iglesia ha abrazado todo tipo de doctrina de demonios, prácticas mundanas, y debemos separarnos de esas cosas y andar en obediencia a la sana doctrina, en obediencia a la palabra de Dios, orar y velar, buscar a Dios, porque yo no le voy a decir a usted cuándo es el rapto, hermano, pero el arrebatamiento ya está a las puertas. Ya el Señor Jesucristo le está dando un breve tiempo a la iglesia para prepararnos. Pero tarde que temprano, el Padre le va a decir a Jesucristo: ve por mi iglesia. Y al instante Él viene por la iglesia. La escatología, hermano, la situación del mundo, tanto la escatología bíblica judía como la escatología musulmana, están confirmando que los tiempos del fin se acercan. Que la tierra está sufriendo sus dolores de partos porque ya Jesucristo viene por su iglesia. Donde va a ser un breve tiempo que nos iremos con Él por 7 años, volveremos con Él para que Él reine en la segunda venida. Y luego Él establecerá el milenio. Pero aquí hay algo bien importante. La Escritura dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que viene siendo el arrebatamiento, hermano. Porque estos no sufrirán daño de la segunda muerte. Quiere decir que la iglesia actual no se tiene que estar preparando para la segunda venida, que la iglesia, no. Israel se prepara para la segunda venida, porque Israel no va a ser arrebatada. Israel va a ser restaurada.
restaurado más bien, Israel. Y cuando Cristo venga a restaurar a Israel, Él va a destruir a sus enemigos en la guerra del Armagedón. Venemos juntamente con Él nosotros en la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra, y estaremos con Cristo por 1000 años reinando con Él. Pero la bienaventuranza que Cristo dice, y Apocalipsis dice, es para aquellos que tenemos parte en la primera resurrección. Los que morimos en Cristo, los que seremos arrebatados vivos si Cristo, si la trompeta suena hoy, porque no tendremos un cuerpo que va a morir otra vez. Tendremos cuerpos glorificados. Por eso le digo, todo pastor, todo maestro, todo evangelista debe estar preparando a la iglesia no para la segunda venida, para el arrebatamiento, que es la primera resurrección. No malentienda la escritura. En Lucas 24, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, usted no lee de un rapto ahí. No lee usted de una resurrección, porque rapto y resurrección son el mismo evento. Y la bendición está en morir en Cristo hoy, o estar vivos cuando la trompeta suene, para poder alcanzar la primera resurrección, que es tener un cuerpo glorificado, donde nunca más morimos. Por eso en esta mañana yo le animo, hay que serle fiel al Señor. Hay que volvernos a la sana doctrina. Hay que volvernos a lo fundamental de la iglesia, la enseñanza, la oración, el clamor, predicar el evangelio, hermano. Déjese de andar en iglesias que nomás se entretienen, puros dramitas y drametes, puras danzas de banderas. Es todo lo que se ha vuelto a la iglesia, un show nomás, puras discotecas. Y andas obligado, lo más importante, la palabra de Dios, que es la que nos salva y ayuda a que nuestra fe crezca. Yo le invito, hermanos, a que entendamos que allá el arrebatamiento está a las puertas. Debemos prepararnos. El mensaje para la iglesia es prepararnos porque Cristo viene pronto. Vamos a despojarnos de todo aquello que a Dios no agrada. Y vamos a volvernos a Dios de todo corazón como lo hacíamos cuando andábamos en el primer amor. Que Él era todo para nosotros. No nos perdíamos un servicio. Ya ni abrían las puertas de la iglesia, ya estábamos ahí esperando que abrieran. Y hoy en día la iglesia es muy diferente. Otra vez servicio, otra vez la iglesia, otra vez al culto, otra vez la escuela dominical, otra vez la oración el viernes. No, hermanos, es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Jesucristo viene y debemos prepararnos. Porque hay grandes promesas, grandes galardones para nosotros. Vida eterna. Y estaremos con Jesucristo para siempre, eternamente gozándonos con Él. Ahí veré a mi madre. Ahí veré a Benjamín Paredes, ahí veré al apóstol Pablo. Ahí veremos a nuestros seres queridos que ya se fueron, que fueron fieles a Dios. No nos perdamos, hermanos, la vida eterna. Andemos en el supremo llamamiento que dice Pablo, que es nuestra salvación. Sobre todas las cosas vamos a cuidar el corazón. Sobre todas las cosas vamos a cuidar la salvación. Nuestro corazón. Que nada se interponga entre nosotros y Jesucristo. Nada ni nadie. Para cuando Él venga nos encuentre siendo así. Nos encuentre fiel y tengamos la dicha, el privilegio de irnos con Él.